Hola chicos, bueno, hoy vamos a comenzar a ver función cuadrática. La función cuadrática está muy relacionada con las ecuaciones cuadráticas, pero bueno, obviamente no es lo mismo. Función cuadrática, les decía que está muy relacionada con la ecuación cuadrática. Vieron que la ecuación cuadrática siempre tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Cuando yo estoy hablando de función cuadrática, esta parte no está y lo que tenemos es una y adelante. Esto sería una función cuadrática con su término cuadrático, su término lineal y su término independiente, igual que la ecuación cuadrática. Cuando nosotros queremos graficar esta función cuadrática, lo que obtenemos es una parábola. Ustedes recordarán que antiguamente, cuando nosotros graficábamos la función lineal, obteníamos siempre una recta. Ahora con la parábola tiene esta forma, ya no es una recta, es una curva que tiene una forma parecida a una U y que puede estar mirando para arriba o puede estar mirando para abajo. Esto va a suceder cuando el valor de A, es decir, el número que acompaña a la x al cuadrado, sea un número positivo, es decir, mayor que 0, o cuando ese número sea un valor negativo, es decir, menor que 0. Así se van a ver entonces las gráficas de las parábolas de acuerdo al valor de A, es decir, del valor del número que acompaña a la x al cuadrado. Ahora, para poder llegar a graficar una ecuación cuadrática, para poder llegar a esto, nosotros vamos a necesitar determinados puntos importantes. Lo que vamos a necesitar van a ser calcular en forma analítica todo, ¿no? Para después llevarlo a la gráfica. Las raíces o ceros. En una ecuación lineal, por ejemplo, la raíz es una sola, es el valor donde la recta corta al eje de las x. En el caso de la ecuación cuadrática, puedo tener un solo valor, puedo tener dos, o puedo inclusive no tener ninguno, de acuerdo a cómo esté posicionada la parábola con respecto al eje de las x. Ahora lo vamos a profundizar esto sobre las raíces. Otra cosa que voy a tener que calcular es el vértice. Este punto, que si la parábola va para arriba es el punto que está más abajo de todo, o si la parábola va para abajo, este punto que está más arriba de todo se llama vértice de la parábola y tiene coordenadas x e y que las vamos a tener que calcular. Y además vamos a tener, al igual que en la recta, la ordenada al origen, que yo por lo general lo pongo como O, ordenada al origen. Esta ordenada al origen es donde corta al eje de las íes la parábola. Es decir, que poniendo un ejemplo cualquiera, no todas las parábolas son iguales, por supuesto, pero bueno, poniendo un ejemplo cualquiera, yo voy a necesitar para graficar los dos valores, si los tiene, donde la parábola corta al eje de las x. El vértice, que tiene una coordenada x y también tiene una coordenada y, porque es un punto cualquiera del plano. Y voy a necesitar también la ordenada al origen, que es donde la parábola corta al eje de las íes. También voy a hallar el simétrico de ese punto. ¿Qué es un simétrico? Bueno, lo vamos a ver en su momento, pero vendría a ser como la parábola, si yo le trazara una recta que pase por su vértice, yo me doy cuenta que todo lo que pasa a la derecha de esa recta se espeja, o sea, se refleja como en un espejo a la izquierda de esa misma recta. Entonces yo digo que la parábola es simétrica con respecto a este eje. Por lo tanto, este eje se lo llama eje de simetría. Bien. Por lo tanto, si este es un punto de la parábola, a una determinada distancia del eje, a la misma distancia para el otro lado también tiene que haber un punto
de la parábola. Entonces, estos serían los 5 puntos que a nosotros nos interesa calcular para poder graficar la parábola. Igual sobre esto vamos a volver más adelante. Por el momento nos vamos a detener en los ceros o raíces. Vamos a ver entonces cómo se calculan los ceros o raíces en una función cuadrática. Para eso les voy a dar un ejemplo que dice así. Vamos siempre al cálculo de raíces. Vamos a ver si acá lo puedo escribir. Bueno, cálculo de raíces o ceros. Entonces, si yo tengo la parábola y igual a x cuadrado más 4x más 3, nos acordamos un poco de lo que pasaba en la función lineal, ¿no? Si yo tengo una función lineal cualquiera, cuando yo quiero calcular la raíz de la función lineal, es decir, el valor donde corta el eje de las x, lo que yo tengo que hacer, como acá el valor que corta el eje de las x es un valor del dominio, es decir, un valor del eje de las x, que se está relacionando con el 0 en el codominio, es decir, un valor de x de tal manera que cuando yo reemplace por ese valor en esta ecuación, el resultado sea 0, es decir, la y tiene que valer 0. ¿Para qué valor de x la y vale 0? Entonces, para calcularlo, lo que hago es reemplazar a la y por 0 y me queda una ecuación para resolver que al despejarlo voy a calcular la raíz que busco. Bien, ahora vamos a hacer algo parecido en la cuadrática. Si yo quiero calcular en la cuadrática el o los valores que cortan al eje de las x, también son valores de x para que la y valga 0. Entonces, si yo me pregunto, ¿para qué valor de x la y va a ser 0? Lo que tengo que hacer es reemplazar por 0 a la y y calcular para qué valores de x se da esta situación. ¿Bien? Entonces, ¿qué me quedó acá? Y acá me quedó una ecuación cuadrática que ya sé resolver, que puede ser de las completas o de las incompletas, pero de cualquier forma que sea, ya puedo resolverla. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto? Es una ecuación cuadrática igualada a 0. No me importa si el 0 está a la derecha o a la izquierda, lo que importa es que estén todos los términos de un lado y del otro esté solamente el 0. Entonces me va a quedar así. En esta ecuación yo veo que A vale 1, que B vale 4 y que C vale 3. Me va a quedar entonces que al querer calcular las x, voy a obtener menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Es decir, que me va a quedar, vamos a seguir acá, me va a quedar menos 4 más menos, voy a resolver esta raíz, vieron que todo este término me va a dar menos 12, es decir, que me queda 16 menos 12. Eso me da 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces tengo dos opciones. Si sumo menos 4 más 2 sobre 2, me va a dar menos 2 sobre 2, que es igual a menos 1, y estaría obteniendo uno de los valores de la raíz. En cambio, si resto, me queda menos 4 menos 2 sobre 2, que es igual a menos 6 sobre 2 y que es igual a menos 3. Y estaría obteniendo el otro valor de la raíz. No es que vale uno o el otro, valen ambos. Es decir, que cuando yo esto lo quiera graficar, sé que la parábola va a cortar al eje de las x en menos 1 y también lo va a cortar en menos 3. ¿Cómo va a ser la parábola? Todavía no lo sé, pero sí sé seguro que va a pasar por esos dos puntos. Ahora, en este caso yo obtuve dos raíces reales, es decir, las pude calcular, no me quedó en ningún momento una raíz cuadrada que no pueda resolver. Estas raíces son reales y además son distintas porque no me quedaron las dos en el mismo valor.
pero no siempre pasa esto. Y lo vamos a ver con otro ejemplo. Por ejemplo, yo podría tener otro ejemplo que diga y igual a menos un medio de x cuadrado menos 4x menos 8. Y cuando voy a calcular las raíces, es decir, voy a hacer que la y valga 0 y me queda una ecuación cuadrática. Cuando voy a calcular las raíces, me va a quedar menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Entonces intento resolver. Me va a quedar 4 más menos. Voy a resolver acá dentro de la raíz. Por ejemplo, lo que puedo hacer es simplificar el 8 con el 2 y que me quede directamente 4 arriba y 1 abajo. Y al hacer esta cuenta, menos con menos con menos me da menos, y 4 por 4, 16. Es decir, que yo, adentro de la raíz cuadrada, obtuve 16 menos 16, lo cual me da la raíz cuadrada de 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Ahora lo vamos a resolver. Mientras tanto, acá también puedo simplificar y me va a dar abajo menos 1. Sigo un pasito más, entonces me queda 4 más menos 0 sobre menos 1. Habíamos tenido alguna ecuación de este tipo, ¿no? Que adentro de la raíz cuadrada me da 0. Entonces, cuando yo separo, a 4 no le sumo ni le resto nada, me queda 4 sobre menos 1, que es menos 4, y esto sería el primer valor de la raíz. Y si a 4 no le resto nada, también me queda 4 sobre menos 1, que es igual a menos 4, y este es el otro resultado de la raíz. Entonces, en este caso, obtuve el mismo valor en ambos resultados. Y eso sucede cuando las raíces son reales y coincidentes. Es decir, coinciden ambos valores. No tengo dos valores, tengo uno solo. ¿Esto qué significa? Y bueno, lo que va a significar cuando vea gráficamente esto es que la parábola en el punto menos 4 va a estar apoyada nada más. Que puede ser así, apoyada hacia arriba, pero sé que no es porque el valor de A es un valor negativo. Es decir, tiene que estar apoyada, pero también tiene que mirar hacia abajo. Lo que más se ajusta a esto, que después lo vamos a graficar bien, ahora todavía no podemos, es una parábola que esté mirando hacia abajo y que apoye el vértice en el valor menos 4 de las X. Entonces, no tengo dos puntos donde la parábola corta al eje de las X, sino que tengo solamente uno. Y me falta el otro caso, el caso en el que no tenga ningún punto en común con el eje de las X. Por ejemplo, si yo tengo un ejemplo que sea y igual a x al cuadrado más 3x más 4. Entonces, cuando yo voy a calcular los ceros, obviamente tengo que hacer a la y igual a 0 y me queda x cuadrado más 3x más 4. Cuando quiero resolver esto, con la fórmula de Bhaskara, me va a quedar menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Seguimos resolviendo y me va a quedar menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9, y fíjense que cuando resuelvo este término me queda menos 16, todo sobre 2. Es decir, que me va a quedar menos 3 más menos la raíz cuadrada de menos 7, todo sobre 2.
Pero nosotros sabemos que cuando la raíz de índice par y radicando negativo aparece, no la puedo resolver porque no tiene solución en R. Y eso va a significar que esta ecuación que nosotros queríamos resolver no tiene solución real. Es decir, los números que verifican esta ecuación no son números reales. Por lo tanto, esta función que yo le estoy calculando las raíces, sus raíces no son reales. No tiene raíces reales. Bien, entonces acuérdense que raíz es sinónimo de cero de la función, del conjunto de ceros. No estamos hablando de esta raíz. Esta raíz se llama raíz cuadrada. Esto es solamente raíz, que es el valor de x que hace que la y valga 0. Los dejo en este video, pero tenemos que seguir con este tema en otro para que no se les haga tan largo.